Buenas noches, jóvenes. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Bien. Vamos a avanzar los temas correspondientes ya al último parcial, al cuarto parcial. Son dos temas. Son el tema de diafragma, que vamos a ver hoy, y el tema de esófago, que con eso ya tendríamos el temario para el cuarto parcial. Vayan alistándose para mañana. Hay 3 cirugías para que se vayan poniendo de acuerdo a los que le faltan ir a la cirugía. Vamos a comenzar 8:30 de la mañana. Comenzando con el tema del diafragma. Podemos decir que el diafragma, bueno, anatómicamente ustedes ya saben cómo está compuesto el diafragma. Tiene la forma de una cúpula, ¿ya? Va insertado desde las últimas costillas verdaderas, falsas, y más o menos abarca hasta el quinto espacio intercostal, la parte de la cúpula, ¿ya? Muy importante este órgano para la respiración, y vamos a ver la importancia que tiene en el desencadenamiento de algunas enfermedades cuando no se llega a desarrollar completamente. ¿Qué es lo más relevante? Lo más relevante es de que tiene una porción muscular y una parte tendinosa. La parte muscular está en la periferia, y la parte fibrosa está en el centro, ¿ya? En el centro hay 3 orificios. El primero, donde transcurre la vena cava, una más central, donde transcurre el esófago, y una posterior o dorsal, donde transcurre lo que es la aorta abdominal, ¿ya? Esas son las características principales anatómicas de este órgano. Muy importante es la embriología, ¿ya? ¿Por qué juega un papel importante? Porque, como vamos a ver, su mal desarrollo de este órgano va a dar como consecuencia enfermedades, sobre todo la aparición de hernias diafragmáticas, ¿ya? Cuando el embrión está pequeño, vale decir 2 milímetros de longitud, ya aparecen ciertas estructuras anatómicas importantes. ¿Cómo se desarrolla el diafragma? Hay teorías sobre todo que es elaborada, enunciada por Broman, en la cual distingue 4 brotes mesodérmicos importantes, que al principio comienzan en forma individual, pero como en manera que va prosiguiendo la evolución del desarrollo embrionario, al final estas 4 estructuras se juntan para así conformar el diafragma. Primera estructura es el mesenterio dorsal. Como su nombre dice, dorsal. Esta estructura nace en la parte posterior del diafragma, ¿ya? Cerca a las vértebras. Y esto va a formar lo que es la parte medial y dorsal del diafragma, ¿ya? Principalmente
lo que es la inserción de los pilares. Va creciendo de atrás hacia adelante para encontrarse en el sector medio con el septum transverso. Entonces, primera estructura, mesenterio dorsal. Segunda estructura es esta que acabamos de mencionar, el septum transverso. Este septum, su característica principal es que está en la parte anterior y medial del diafragma. ¿Ya? Vale decir que va desde la cara anterior de la parte anterior del diafragma hacia posterior. Y a medida que va creciendo, se va desarrollando, se une con el mesenterio dorsal. ¿Ya? Entonces la parte anterior y posterior se unen, quedando libre todavía las partes laterales del diafragma. ¿Ya? A medida que va desarrollándose este septum transverso, ya divide las cavidades del corazón, pulmón y abdomen. ¿Con qué? Con estas cavidades pleuropericárdicas y la peritoneal, que es muy importante para poder separar corazón, pulmón y principalmente abdomen. La tercera estructura. La tercera estructura es la membrana pleuropericárdica y pleuroperitoneal. ¿Cuál es la importancia de estas membranas? Estas membranas están a los laterales ya del diafragma y sobre todo va a servir para poder separar totalmente lo que es la parte cardíaca, pulmonar y abdominal. ¿Ya? En la cuarta estructura son los repliegues. Estos repliegues se encuentran sobre todo en las partes laterales también del diafragma, las cuales crecen hacia el centro y se unen totalmente con el septum transverso y el mesenterio dorsal. Es así como va creciendo. Miren la figura A, vemos el septum transverso, el mesenterio dorsal y en las partes laterales están las membranas pleurales y están también lo que son los repliegues. Todo esto va creciendo de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, de forma lateral hacia el centro. A medida que van creciendo, mire, tiene que ser la función totalmente perfecta, ¿ya? Dejando solamente los orificios por donde transcurren los órganos que van de la pared, de la caja torácica al abdomen, como es la vena cava, la aorta y el esófago, ¿ya? ¿Por qué es importante saber todo esto de la embriología? Una falla que haya en la unión, en la fusión de estas estructuras, va a dar lugar al desarrollo de enfermedades conocidas como hernias congénitas, ¿ya? Imagínense, son hernias que aparecen, ni siquiera el recién nacido va a experimentar la vida extrauterina y ya va a tener dificultades en la respiración. Mientras esté en la vida intrauterina, las presiones torácicas, que es negativa, y abdominales, que son positivas, no son muy marcadas. Pero al momento de nacer, al momento de respirar, el neonato, ya las presiones van a ser bien marcadas. Lo que va a conllevar de que los órganos intraabdominales se desplacen hacia la caja torácica, apareciendo la hernia, ¿ya? Por eso la importancia de que este proceso embriológico se desarrolle de la mejor manera.
Estos son algunos tipos de hernias que vamos a ir viendo. Hay algunas que pueden ser de origen traumático. Hay algunas que son de origen... Estas traumáticas son por alguna lesión. Arma blanca, arma de fuego, algún trauma torácico cerrado, abdomen cerrado. Vamos a ver algunas hernias posteriores, otras hernias anteriores, o puede estar posterior y lateral. Entonces, vamos a comenzar con las hernias congénitas, ¿ya? Con las que nace ya prácticamente el neonato. Vamos a comenzar con las hernias anteriores, ¿ya? Como se ve aquí, está en la parte anterior del diafragma. Esto es anterior, acá está el esternón, y esto es posterior, acá están las vértebras. Estas hernias congénitas anteriores, también llamadas subcostales, tienen muchos nombres, ¿ya? Se conoce con el nombre de hernia de Morgagni, hernia de hiato de Morgagni, hernia de la hendidura de Larrey, en fin, han tenido un montón de nombres, ¿ya? Pero la mayor conocida es la hernia de Morgagni, ¿ya? ¿Por qué? Porque en 1771, Giovanni Morgagni, en una autopsia, pudo observar que había un saco herniario con contenido de asas intestinales en su interior, justo por detrás del esternón. ¿Cómo se forma? Esta enfermedad es más frecuente en los adultos, ¿ya? Es más frecuente en los alumnos, en los adultos. Y muy rara vez se lo ve en niños. ¿Por qué? Porque la debilidad, la brecha de la hernia, está entre los fascículos musculares de inserción del diafragma. Vale decir, en la parte que el diafragma se une con el esternón, es allí donde aparecen esas fibras, ese espacio que puede quedar, y esas debilidades son muy pequeñas. ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene que llevar años para que esa hernia se constituya totalmente. Vale decir que la constante presión abdominal positiva, de tanto incidir contra el diafragma y esa debilidad de las fibras musculares, va a ir abriéndose brecha para poder ir y entrarse a la caja torácica. Es por eso que muy pocas veces, casi nunca se los ven los niños. Toma tiempo en poder abrirse la debilidad que hay entre esas fibras musculares, esos fascículos musculares, para poder constituir un hernia. Entonces, está ubicada en el mediastino anterior, y lo característico de esta hernia es que posee un saco peritoneal, ¿ya? Este saco peritoneal varía de tamaño, puede ser de 5 a 6 centímetros, depende de los años de evolución, puede llegar hasta 20 centímetros. Lo que sí no varía mucho, es el anillo hernial, ¿ya? Entonces, hay que poder distinguir dos cosas en una hernia. Una cosa es el saco hernial y el otro es el anillo hernial. El anillo herniario es la debilidad que aparece en el diafragma, el huequito que aparece en el diafragma. Como le decía, el anillo herniario es pequeño, son 2, 3 centímetros. Pudo haber comenzado con 5 milímetros, pero de tanta presión que ejercen las asas y contenido
abdominal sobre ese pequeño orificio, lo va dilatando, lo va dilatando, lo va dilatando con el paso de los años hasta que alcanza cierto diámetro y permite el paso de órganos intraabdominales a la caja torácica. Y por ese anillito de 2, 3 centímetros, el contenido intestinal puede introducirse en la cavidad torácica y puede variar el tamaño del saco, que puede llegar a medir 20 centímetros, incluso un poco más, dependiendo de la evolución y los años del paciente. Pero, ¿dónde está el riesgo? Como es un anillo pequeño, si es mucha la cavidad, mucha la cantidad de asas intestinales que atraviesan por ahí, se puede privar la circulación sanguínea de estos órganos que se están herniando a la caja torácica. Entonces, ¿qué síntomas? ¿Cómo hacemos un diagnóstico de alguien que tiene una hernia de Morgan? Primero, dolor retroesternal transitorio, ¿ya? Todo va a comenzar por ahí, para sospechar de alguna hernia. Dolor retroesternal, ¿ya? Pero los síntomas que va a tener ese paciente va a depender mucho de qué órgano intraabdominal esté dentro del saco herniario. Si el paciente tiene asas de intestino delgado, el paciente va a tener dispepsia, puede tener algunos signos de obstrucción intestinal, a lo mismo que también puede pasar con el intestino grueso. En cambio, si es estómago, va a tener problemas al alimentarse. Momento de alimentarse, va a tener dificultad, ¿ya? Entonces, va a variar mucho la sintomatología de acuerdo al órgano que esté dentro del saco herniario. Pero lo principal es el dolor retroesternal. Es lo que le decía, síntomas de acuerdo al órgano. Pero hay veces, como le decía, el anillo es tan estrecho, tan delgado, tan pequeño, que puede llegar a tener complicaciones serias, sobre todo de orden vascular. Entonces, el momento de necrosarse, va a haber síntomas de una sepsis de origen abdominal. Ya va a tener fiebre, taquicardia, pero es porque esa parte de los órganos que están herniados están privados de circulación. ¿Ya? ¿Qué más nos puede servir para poder hacer el diagnóstico? Como siempre comenzamos con una radiografía de tórax simple. ¿Ya? ¿Qué nos va a mostrar la radiografía de tórax? Nos va a mostrar que hay un órgano dentro de la cavidad torácica. No se olviden que hemos estado aprendiendo cómo se ve una radiografía normal, cómo se ve el pulmón negrito, se ve la trama vascular, podemos ver algunos bronquios, algunas enfermedades las podemos identificar, como es el neumotórax, hemotórax, cuando hay líquidos a nivel pulmonar, pero más de eso no puede haber. Pero si vemos una imagen así, imagen hidroaérea, dentro donde debería haber pulmón, la sospecha de una hernia diafragmática es alta. ¿Ya? Doctor, Sí, adelante. ¿la radiografía va a ser anteroposterior, doctor? Sí, normalmente la radiografía que pedimos
en un paciente normal es póstero anterior. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? De preferente, cuando ustedes pidan una radiografía, pídanla póstero anterior. ¿Ya? En inspiración forzada. Bien metido. Normalmente la parte antero-posterior se la realiza cuando se sospecha algunas fracturas costales, algo así. Pero de preferencia, para ver pulmón, de preferencia es póstero anterior. Pero si es un paciente que llegue en mal estado, no, porque si tú pides póstero anterior, el paciente tiene que colaborar, porque tiene que estar parado, etcétera, ¿no? Pero si el paciente no puede caminar, está en mal estado, está recostado sobre la camilla, no te va a quedar otra que sacar una antero-posterior, que igual sirve, pero mejor si es postero-anterior, ¿ya? Gracias, doctor. Sacamos la primera radiografía, vemos una imagen hidroaérea en cavidad torácica, algo que no debería haber, sospechamos que puede ser una hernia diafragmática, y para poder ver si es contenido visceral, lo que hay ahí, tenemos que pedir enemas varitados, tanto de colon o que el paciente ingiera contraste. Lo que más utilizamos nosotros acá es el bario, ¿ya? Y va a poder contrastar las asas intestinales o el órgano y se lo va a poder apreciar en la cavidad torácica. Cuando es epiplón, lo que hay es un poco más difícil hacer el diagnóstico porque el contraste no entra en el epiplón. El epiplón es un órgano que no tiene comunicación con la vía digestiva. Algo también que nos va a servir mucho, aparte de la radiografía postero-anterior o antero-posterior, es la lateral, ¿ya? Siempre ver el borde del diafragma, ¿ya? Y aquí vemos una imagen densa, ¿ya? Que normalmente no debería verse a nivel torácico, debería verse negrito. Esta es una imagen con contraste de bario a nivel del colon, ¿ya? Así se ve cuando está ya con contraste, se dibuja claramente las asas intestinales, ¿ya? ¿Qué hacemos cuando tenemos la sospecha, pero no está claro? Nuestro último apoyo es la tomografía computarizada, que a veces es muy difícil conseguirla, uno, porque el hospital o el centro donde estamos no hay, y segundo, a veces el estado económico del paciente no permite realizar. Entonces, ¿cómo se ve en la radiografía? Una hernia de Morgan, ¿ya? Miren, esto es posterior, esto es anterior, esto es derecho, esto de acá es izquierdo. Vemos en la parte anterior, ¿ya? Que hay como una cavidad justo detrás del esternón. Vemos otro corte y vemos que en esa cavidad hay un contenido. No sabemos qué es, pero sí hay contenido. Y otro corte vemos de que realmente es de tamaño considerable, ¿ya? Esta es una reconstrucción tomográfica en visión coronal. Este es un corte coronal. Se ve de frente, ¿ya? En cambio, este sagital se lo ve en forma transversal. En cambio, acá, en el corte coronal, nos permite ver el diafragma. Miren cómo se ve el diafragma. Aquí se ve el diafragma. Pulmón, caja torácica,
órganos abdominales. Pero aquí, el diafragma está aquí abajo y los órganos intraabdominales están en caja torácica. Aquí hay colon, hay intestino delgado, hay estómago. Y esta es una situación bien rara, porque normalmente cuando es en este lado derecho del paciente, se encuentra cubierto por el hígado, pero es tanta la presión que todo se ha ingresado a caja torácica. ¿Cuál es el tratamiento de la hernia de Morcagni? El tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? No se olviden, muy importante, hernia de Morgagni, edad adulta, y tiene saco, anillo estrecho y saco grande, ¿ya? Tenemos que abrir el saco, identificarlo bien. Tenemos el anillo, que es bien estrecho, para poder introducir nuevamente las vísceras que están en la caja torácica hacia el abdomen. Ese anillo tenemos que cortarlo, romperlo, ampliarlo un poquito para que no sea fácil volver a introducir los órganos en cavidad abdominal. Una vez reducido los órganos en cavidad abdominal, el anillo que hay, ese anillo tenemos que cerrarlo. ¿Qué utilizamos para eso? Como es un anillo pequeño, eso favorece mucho para el tratamiento quirúrgico. Como es pequeño, con simples puntos a ese nivel, vamos a cerrar y solucionar el problema, ¿ya? ¿Qué tipo de hilos tenemos que utilizar? Son hilos irreabsorbibles. No se olviden que el diafragma es un músculo que todo el tiempo se encuentra en movimiento. Respiramos y automáticamente el diafragma se contrae y se expande. Todo el tiempo está haciendo ese movimiento. Si ponemos hilos reabsorbibles, como es el Vicryl, el Cadwell, al momento que se reabsorbe el hilo, pierde su fuerza tensil y hay la posibilidad de que nuevamente la brecha se abra y reaparezca la hernia. Es por eso que tenemos que utilizar hilos irreabsorbibles, que no se absorben, como es el seda, como es el prolene, como es el nylon, que no se reabsorben y que su fuerza tensil, a pesar del tiempo, se mantiene. ¿Ya? Entonces, muy importante esos detalles al momento de tratar una hernia de Morcagni. ¿Cómo podemos hacer la reparación? Tanto podemos hacerla por vía abdominal, con una laparotomía, una incisión mediana, o también podemos hacerlo por medio de una toracotomía. ¿Ya? Si sospechamos de que el contenido dentro del saco, vale decir estómago, intestino delgado, grueso, ha habido alguna complicación por isquemia, y vemos que hay sufrimiento isquémico de esas vísceras, en forma obligada tenemos que entrar por la laparotomía, ¿ya? Porque si tenemos que hacer resección de ese segmento necrosado, pues podamos hacerlo con mayor libertad y poder hacer la anastomosis y repararlo en forma inmediata. Como es un anillo pequeño, podemos hacerlo con simples puntos irresolvibles y no utilizar mallas que pueden ayudarnos, obviamente, pero como son pequeñas, no está indicada. Va muy bien con los puntos irreabsorbibles. Aquí vemos una imagen, el A y el B son toracotomía,
miren, a nivel del tórax, ni bien abrimos, vemos algunas vísceras intestinales, y este es ya por la parotomía, en el cual empezamos a jalar las vísceras hacia cavidad abdominal para reintroducirla y de allí poder reparar la hernia de Morgagni. Antes de pasar a las otras hernias, que no es la anterior, no sé si haya quedado alguna duda, alguna pregunta de la hernia de Morgagni. ¿Nada? Muy bien. Vamos a pasar al otro tipo de hernia. Igual que la de Morgagni, es porque hay un mal desarrollo embrionario, ¿ya? Estas hernias posterolaterales se las denomina hernias de Bogdalek, ¿ya? Reciben ese nombre, hernias de Bogdalek. Esto pasa cuando las membranas pleuroperitoneales no cierran en forma perfecta. Estas hernias, vamos a ir mencionando qué diferencia hay la hernia de Bogdalek con la de Morgagni, ¿ya? Es más frecuente en el lado izquierdo que en el derecho, la de Bogdalek. ¿Por qué? Porque en el lado derecho está el hígado, que protege esa parte del diafragma. O sea, no hay tanta presión positiva en el diafragma derecho como lo hay en el diafragma izquierdo, ¿ya? Entonces, la mayoría de las vísceras, cuando golpean contra el diafragma, lo van a hacer con el diafragma izquierdo. El 90% de las hernias de Bogdalek no tienen saco, ¿ya? A diferencia de Morgagni, que sí tienen saco herniano. En cambio aquí no tienen saco. Otra diferencia con la de Morgagni es que estas de Bogdalek, como son defectos grandes, aparecen en el, incluso en vida embrionaria, ya hay presencia de contenido abdominal, vísceras abdominales en caja torácica. Ni bien nace, ya prácticamente nace con su hernia, porque son defectos grandes. El de Morgagni aparecía en el adulto porque eran pues defectos pequeñitos, milímetros de abertura. Aquí, como son aberturas grandes, mal sellamiento, las membranas pleuropericárdicas, pleuroperitoneales, hacen de que sean grandes y protuyan fácilmente los órganos intraabdominales a la caja torácica. Y eso no da tiempo como para que forme un saco. Vale decir que el intestino, estómago, todo órgano intraabdominal que vaya a caja torácica va a estar en contacto directo con el pulmón. No así la de Morgagni, no está en contacto directo porque tiene un saco. Solamente un 10% llega a tener saco cuando por alguna manera no protuye directamente a la caja torácica y da para que en cierta forma el organismo le dé tiempo, chance de formar un saco de los órganos que se van a introducir a caja torácica. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como es una hernia que prácticamente ya nace el neonato así, va a desplazar prácticamente los órganos intratorácicos. Desplaza el pulmón,
puede desplazar el mediastino al lado contralateral, lo cual va a haber desequilibrios hemodinámicos, cambios respiratorios graves, ¿ya? Entonces, ni bien nace el neonato, va a tener dificultad para respirar. Y cambios también hemodinámicos. Entonces tenemos que sospechar de que algo grave, algún defecto grave a nivel del diafragma está pasando con este neonato. ¿Ya? Tenemos que actuar en forma rápida. ¿Por qué? Porque el pacientito no va a estar oxigenando bien, va a estar con hipoxemia, va a estar con cianosis, puede tener vómitos si está el estómago metido más allí. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico rápido, ¿ya? ¿Cómo hacemos? A veces, ya con la tecnología avanzada y ecografistas mucho más expertos, pueden llegar a diagnosticar en vida intrauterina que ya este paciente tiene una hernia diafragmática. Porque puede observar que hay órganos intraabdominales en caja torácica. ¿Ya? Muy importante entonces poder hacer una buena ecografía durante la vida intrauterina, ¿ya? En el que prácticamente hay veces de que el abdomen está vacío. Ven la parte abdominal en la ecografía, no encuentran órganos intraabdominales, cuando buscan están todos en caja torácica. Esta es una radiografía de un neonato. Miren cómo se ve el lado derecho. Siempre en la radiografía, AP en niños, difícil sacar una radiografía póstero anterior. Mayormente son antero posterior, porque tiene que estar echadito, sujetado para poder sacar. Miren, vemos la integridad del lado derecho del diafragma. ¿Ya? Miren, está totalmente íntegro. Pero aquí no vemos diafragma. Puede ser que esté a este nivel, pero vemos la imagen característica de una hernia diafragmática, cuando hay imagen hidroaérea. Esto es intestino en caja torácica. Prácticamente el intestino está desplazando hacia el lado derecho el mediastino. Como dijimos, es más frecuente en el lado izquierdo que en el derecho por causa del hígado. Sacamos una tomografía, miren, hay estómago, hay intestino, epíplon. Aquí está el corazón, desplazando el corazón, colapsando el pulmón y dando todas las molestias respiratorias en ese recién nacido. Se está por acabar el tiempo, le voy a volver a mandar el link para que se vuelvan a unir, por favor, para continuar con el tema, ¿ya? Sí, doctor. Bien, continuando con la hernia de Bogdalet, como han visto, es mucho más aparatosa que la hernia de Morgagni. ¿Todo por qué? Por un defecto grande
en el desarrollo embriológico del diafragma, que va a permitir entrar fácilmente los órganos intraabdominales a caja torácica. ¿Ya? Entonces, hecho una vez el diagnóstico, bien importante la radiografía, siempre vean diafragma, la integridad del diafragma de ambos lados. ¿Ya? Hemos aprendido a ver pulmón, a ver la trama vascular, cuando hay aire libre, cuando hay líquido libre, cuando hay sangre. Ahora estamos viendo para poder evaluar íntegramente los diafragmas. ¿Qué hacemos una vez diagnosticada? El tratamiento netamente quirúrgico, sí o sí. Hay centros altamente especializados que incluso se lo puede llegar a hacer en forma intrauterina. ¿Por qué? Porque al momento de nacer tiene una alta mortalidad en el recién nacido, ¿ya? Pero si no ha tenido la cautela, sobre todo en nuestro medio, que el control prenatal es muy descuidado, ya prácticamente cuando ya está con medio bebé afuera, recién llegan al hospital, entonces no queda otra que atenderlo y tratar de hacer un diagnóstico rápido para poder también hacer un tratamiento adecuado. En este caso de una hernia de Pogdalet, tenemos que hacer una reparación quirúrgica. Podemos hacerla por vía abdominal con una laparotomía o por vía torácica con una toracotomía. ¿Ya? ¿La operación en qué consiste? La operación consiste en, igual que la de Morgagni, introducir todos los órganos abdominales que están en caja torácica hacia el abdomen. Y ese anillo que hay, que es el defecto de la hernia en diafragma, que aquí sí es mucho más grande, no 2-3 centímetros, mide 5 a 7 centímetros grande, tenemos que hacer la sutura, igual con sutura y reabsorbibles, pero tenemos que utilizar, sí, tenemos que apoyarnos con mallas protésicas, ¿ya? Como vamos a ir viendo algunos tipos de cirugías de hernias inguinales, de abdomen, como estamos viendo, las mallas protésicas nos ayudan mucho a que esa sutura que hacemos en el diafragma, colocamos la malla y lo que hace esa malla es producir una reacción fibrosa, ¿ya? Eso fibrosa endurece ese segmento del diafragma para que no se vuelva a abrir en un futuro, ¿ya? En cambio, la de Morgagni, como era un anillo pequeño, no es muy necesario la utilización de malla, pero aquí sí, sí o sí, si tenemos que hacer todo lo posible por colocar una malla en el defecto hernial. ¿Cómo se ve? Se ve así, se ven defectos grandes, ¿ya? Miren cómo se ve el diafragma. Esto es por vía abdominal. Vemos el hígado, vemos de que, miren, hay colon, hay intestino delgado. Normalmente aquí debería solamente verse el estómago, ¿ya? Pero como está metido en caja torácica, todo el colon, intestino delgado, el primer paso para poder reparar la hernia es todo este contenido intestinal, jalarlo, introducirlo y traerlo a la cavidad abdominal. Queda el defecto en el diafragma, como pueden ver acá, en este lado. Entonces, esos orificios nosotros tenemos que cerrar, ¿ya? Una vez cerrado, mira aquí están utilizando hilo seda grueso, ¿ya? Si tenemos la posibilidad de conseguir una malla protésica,
tenemos que colocar. ¿Ya? Una vez reducido todo el contenido abdominal, la hemodinamia del paciente mejora, el pulmón se reexpande, todo vuelve a la normalidad. Así se ve la malla protésica, ¿ya? Así se ve la malla protésica colocada encima del diafragma. Por aquí va a estar la sutura, ponemos la malla, entonces eso va a producir una fibrosis en ese segmento para que no vuelva a aparecer la hernia. ¿Ya? Bien, jóvenes, preguntas de la hernia de Morgagni y de Pogdalek. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien ha quedado con alguna duda del diagnóstico, tratamiento? ¿Nadie? Bueno, vamos a seguir entonces con las hernias, pero esta vez ya son hernias adquiridas, ¿ya? Nada que ver con las hernias que son producidas por un defecto en el desarrollo embrionario, que son congénitas. Aquí las hernias son adquiridas, son por algún tipo de trauma, ¿ya? Todo trauma puede producir una alteración a nivel del diafragma y producir un orificio a nivel del diafragma. Por ejemplo, un arma blanca, arma de fuego. La otra vez tuvimos un talador de árbol, estaba talando un árbol, calculó mal para dónde iba a caer el árbol, corrió para el lado equivocado y el árbol le cayó encima del abdomen y por la presión que había en el abdomen fue y rompió el diafragma y se produjo una hernia. ¿Ya? Entonces, como ven en la imagen, es mucho más frecuente en el lado izquierdo, porque en el derecho está ocupado por el hígado. Si hay alguna lesión por arma blanca, por fuego, en el lado derecho, muy difícil que se produzca una hernia diafragmática, porque eso lo va a sellar. Pero sí en el lado izquierdo, si hay alguna lesión, algún orificio, puede aparecer una hernia diafragmática y pasar de contenido abdominal a cavidad torácica. Puede ser por traumatismos directos, arma blanca, arma de fuego, e incluso una costilla fracturada. Puede ser por traumatismo indirecto, como son golpes, caídas, compresión, o algunas otras causas, como son las necrosis, algún absceso sufrénico. A veces cuando utilizamos drenajes tubulares, en peritonitis o algún procedimiento a nivel del estómago, se colocan los tubos de drenaje y cuando lo dejan mucho tiempo puede producir por contacto una necrosis. ¿Ya? Doctor, Sí, adelante. disculpe, ¿una maniobra de Heimlich también puede provocar una hernia ahí de diafragma? Claro, imagínate que le hagas maniobra de Heimlich inadecuada a un niño con las dos manos apretándole el abdomen, le puedes reventar el diafragma. Por eso que la maniobra de Heimlich en los niños es muy diferente a la de adulto. O si prácticamente hacerle maniobra de Heimlich a un paciente que ya está en el piso y darle con la rodilla o algo, en vez de ayudarle, le vas a sacar el alimento, pero Sí, también puede puede producir. Claro, al hacer alguna maniobra de RCP, pueden fracturar la costilla y poder lesionar el diafragma, ¿no? Obviamente que en esos casos de emergencia, queda en forma secundaria ya las lesiones que pueden aparecer, porque lo principal es salir de la emergencia con la maniobra de Heimlich o RCP y si pues aparece alguna lesión diafragmática, ya repararla en forma secundaria, ¿no? ¿Está bien? Sí, doctor, sí, gracias. Ya. Entonces, ¿qué pasa
¿Qué pasa con las hernias traumáticas? Y ellos tienen que tener mucho cuidado. Sobre todo la sospecha, ¿ya? La sospecha que puede haber una lesión diafragmática. ¿Qué nos ha pasado muchas veces? Viene el paciente que recibe una lesión por arma blanca, póngale en tórax. Sacan la radiografía y dicen, no, hay solamente un neumotórax. Van, le colocan el sello de agua, solucionan el problema, evidentemente, pero resulta de que ha habido una lesión en el diafragma. Imagínense, el arma de arma blanca no, pues no pasa de 2 centímetros de diámetro, ¿no? Y es bien delgadito. Entonces, a pasar los años, a pasar los meses, años, de la presión que hay en el abdomen, va ese diafragma apretándolo, y ese orificio que hay en el diafragma, como pasa con la hernia de Morgagni, ese orificio se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que puede pasar el intestino a través de ese orificio y aparece ya los síntomas de una hernia. ¿Cuáles son los síntomas de una hernia diafragmática? Dolor torácico, aparece trastornos digestivos, ¿ya? Y a medida que va introduciéndose cada vez más, porque por presión de positivo el abdomen, siempre va a ir hacia lo negativo que es el tórax. Y a medida que se va introduciendo por el defecto a nivel diafragmático a la caja torácica, los síntomas se van a ir acentuando. Y lamentablemente, nuestra población, cuando no es algo grave, se va aguantando hasta que ya realmente a veces hay complicaciones, como es la necrosis por isquemia del tejido que está dentro de la hernia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Cuando hay ya complicaciones severas, el paciente puede estar con vómitos sanguinolentos, como es la hematemesis, puede tener melena. Si está muy grande, puede comprimir el pulmón, produciendo algún tipo de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Muy importante, aparte, obviamente, de la sintomatología, hacer una buena anamnesis. Te va a decir, doctor, yo hace un año me cuchillaron, ¿no? O algo, ¿no? Entonces, siempre nuestra mejor aliada, como en toda patología torácica, es la radiografía, ¿ya? Una radiografía simple para poder valorar qué está pasando a nivel pulmonar y ver qué nos aparece, porque este paciente está con algún problema torácico, ¿ya? Entonces, siempre, si podemos realizar en forma PA, ¿ya? Buscamos el diafragma, la curva diafragmática, pero vemos que está muy arriba. Y aquí aparece, mire, una imagen hidroaérea, ¿no? Entonces, nos dice aquí algo está pasando. ¿Por qué hay imagen hidroaérea a nivel torácico que está comprimiendo el pulmón? Sacamos otra radiografía lateral, vemos de un lado que está el diafragma conservado, pero sí hay contenido intestinal, hidroaéreo. Entonces, nuestra sospecha es de que se trate de una hernia diafragmática con contenido abdominal en caja torácica. Si no nos convence, podemos pedir una tomografía y ya podemos distinguir netamente ya asas intestinales en caja torácica. ¿Ya? Con esto totalmente confirmado que se trata de una hernia diafragmática con contenido intestinal en caja torácica. Entonces el tratamiento en estos casos de trauma puede ser la reparación después del traumatismo, por ejemplo, en manos un cirujano experimentado que sospecha de que puede haber lesión diafragmática, ni bien repara los órganos lesionados,
va y repara el diafragma. O si por ahí se pasó la lesión y aparece después del traumatismo también se puede reparar. Es así como se ve una hernia durante la laparotomía, ¿ya? Esta es una hernia ya que por arma blanca no se dio cuenta y con el tiempo se fueron metiendo las vísceras abdominales. Esta es una laparotomía. Estamos viendo de abdomen y allá hacia adentro está la caja torácica. Igual, primero introducimos a cavidad abdominal todos los órganos abdominales, nos quedamos con la brecha o el anillo en el defecto herniario del diafragma y hacemos la reparación con puntos con hilo y reabsorbible. ¿Ya? No se olviden, diafragma igual hilo y reabsorbible. No se puede reabsorber ese hilo porque ese es un músculo que todo el tiempo está en movimiento. Si vemos como este, que es bordes limpios, carnosos, con la simple sutura va muy bien, ¿ya? Pero si vemos que está desfacelado, los bordes no están muy bien, podemos, para tener un mejor éxito en la cirugía, aparte de los puntos, podemos colocar una malla protésica, ¿ya? Se llama así, malla de Marlex. Así se llama la malla, ¿ya? Entonces, eso nos va a garantizar de poder tener una mejor tasa de éxito y que no haya recidiva en en el tratamiento de la hernia traumática. Bien, eso es con respecto a la hernia traumática que se adquiere por algún trauma. Otro que vamos a ver, y esto es muy importante que ustedes sepan, jóvenes, distinguir una hernia diafragmática de una eventración diafragmática. ¿Ya? Hernia diafragmática es cuando hablamos de hernia, cuando hay un hueco en el diafragma. ¿Ya? Hay un defecto en el diafragma, hay un hueco. En cambio, en la eventración no hay hueco. Es solamente una sobreelevación anormal del diafragma. ¿Ya? Entonces, en la eventración no hay hueco en el diafragma. Solamente que esa parte del diafragma no tiene mucha musculatura y ese que sea flácida el diafragma y se sobreeleve la porción del diafragma. ¿Ya? Entonces es una sobreelevación unilateral del diafragma. Sobre todo, aparece en el lado izquierdo por situaciones anatómicas obvias que en el lado derecho está el hígado. ¿Ya? Entonces, miren esta imagen, es una sobreelevación del diafragma. Ahora compárenla, ¿dónde está? Con esta. Esta es una hernia diafragmática. Hay una disrupción, hay un orificio, hay un hueco en el diafragma. Aquí aparecería el anillo herniario y esto sería el saco herniario. ¿Ya? Nuevamente, para poder recalcar, el saco herniario puede ser mucho más grande que el anillo. ¿Ya? Entonces, en la eventación diafragmática es el diafragma que se sobreeleva y simula de que los órganos abdominales, como se ven en la radiografía, muy elevados, muy arriba, cerca del pulmón, dicen, pucha, esto es una hernia diafragmática. Entonces, tenemos que definir bien, identificar, ¿se trata de una hernia diafragmática o se trata de una eventración diafragmática? ¿Ya? Las causas son varias, puede ser idiopática,
puede ser por alguna alteración que complemente en el nervio frénico, ¿ya? Normalmente, ¿qué se ve? Se ve una atrofia del músculo del diafragma, ¿ya? Lamentablemente nace así el paciente, con una atrofia del músculo y de tanta presión que hay del abdomen hacia del abdomen hacia el tórax, eso se va distendiendo, distendiendo y pierde tonicidad del diafragma, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Cuando es eventración en el recién nacido puede aparecer síntomas de dificultad respiratoria, pero en el adulto puede ser totalmente asintomático, ¿ya? Cuando se presenta en forma aguda en el niño, en el recién nacido, da síntomas. Pero en el adulto, con los años, su fisiología pulmonar se va adaptando poco a poco a medida que se va sobredistendiendo el diafragma. Y el paciente es totalmente asintomático. ¿Cómo lo hacemos el diagnóstico? A veces con una radiografía en forma ocasional se puede diagnosticar esta hernia diafragmática. ¿Ya? Miren, esta es una tomografía, pero del lado derecho. Seguimos, vemos el diafragma que está normal, íntegro, pero está solamente sobre elevado. ¿Ya? Entonces, es muy importante poder seguir el diafragma. Miren, acá vemos el diafragma está íntegro. ¿Ya? Está íntegro. Pero acá se ve el diafragma, solamente que está sobre elevado. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar si es una hernia diafragmática o una eventración diafragmática? Primero, los síntomas, ¿ya? La hernia diafragmática da síntomas, da dolor torácico, dependiendo del órgano que esté herniado, va a tener el paciente dispepsia, trastornos digestivos, vómitos. En cambio acá, por la sobredistensión del diafragma, si es un paciente adulto, va a estar prácticamente asintomático, ¿ya? O puede decir que cuando corro mucho, me canso muy rápido, algo puede ser, pero sin hacer esfuerzo, prácticamente es asintomático, se saca una radiografía en forma ocasional y se puede llegar al diagnóstico y confundir con una hernia diafragmática. Muchas veces de las postas nos refieren como si fuera hernia diafragmática la eventración diafragmática, ¿ya? Pero, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es diferente del niño y el adulto, ¿ya? El tratamiento principal consiste en poder rehabilitar la tensión del diafragma, ¿ya? En el niño hemos dicho que tiene mucho más síntomas, por eso tenemos que entrar en forma mucho más precoz. En cambio, en el adulto es asintomático y el tratamiento quirúrgico va a estar reservado simple al momento cuando ya aparezcan mucho más síntomas, ¿ya? Entonces, el tratamiento, ¿cuál es la diferencia del tratamiento de una eventración diafragmática con una hernia? En la hernia, el orificio que había lo cerrábamos con punto. En cambio aquí, en la eventración, tenemos que hacer una plicatura, ¿ya? Que es una técnica de imbricación. Podemos hacer en varios planos, igual utilizando puntos irreabsorbibles. Miren, este es el diafragma. Estamos por una toracotomía
estamos agarrando todo esto que ven sobrelevado, agarrado con pinzas, es la parte que está totalmente sobre distendida, que ha perdido tensión. Ya haga de cuenta como si tuvieran una tela, ¿ya? Una tela. Entonces, agarramos, aplicamos esta zona, suturamos a nivel de la base y esto que está excedente lo ponemos como un colgajo en forma lateral e igual lo suturamos con puntos y reabsorbibles. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer una plicatura. Como no hay orificio, no hay hueco, no es necesario poder hacer, colocar algunos puntos de cierre de cavidad. Con la aplicatura más que suficiente, no es necesario utilizar ningún tipo de malla protésica para poder resolver esta patología. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, preguntas sobre la eventración diafragmática. ¿No hay ninguna? Doctor, Sí, doctor, buenas noches. Quisiera hacer una pregunta. Me nace la curiosidad de que al decir el tratamiento con hilo irreabsorbible, el cuerpo después de un largo tiempo no lo reconoce como agente extraño de repente, una vez estando ahí. claro. Normalmente estos hilos irreabsorbibles justamente están hechos por, y se produce a gran escala porque son hipoalérgicos. Vale decir que no producen mucha reacción a nivel del cuerpo. ¿Ya? Son hechos con un material que justamente está hecho para que esté dentro del cuerpo. ¿Ya? Es más, si produce algún tipo de fibrosis, más bien es positivo, porque lo que queremos es que haya mayor tipo de fuerza a ese nivel. ¿Ya? Más nos ha dado reacción alérgica con los hilos que son reabsorbibles. Suena paradójico, pero sí se lo ha podido ver algunas veces, más reacción alérgica de expulsión, ¿no? Gracias, doctor, gracias. Muy bien, jóvenes, hay otro tipo de hernias que son a nivel del hiato, ¿ya? Que es un espacio que aparece donde pasa el esófago, ¿ya? Eso lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Pero quiero aprovechar de decirle, la próxima semana tenemos que reunirnos ya para poder ver sus maquetas, ¿ya? Primero nos vamos a reunir con los representantes de cada grupo, ¿ya? Vamos a estar coordinando el día y la hora para que nos veamos, para que me presenten las maquetas, para poder ver cómo está el avance, qué cositas hay que corregir, para ya empezar a hacer las correcciones y hacer las prácticas, ¿ya? ¿Cómo le va yendo con sus maquetas? ¿O no han hecho nada? Sí hemos hecho, doctor. Bueno, un poco. Ya. Entonces, vayan alistándola totalmente, ¿ya? Para la próxima semana vamos a coordinar, yo le voy a escribir en el grupo para que se vayan alistando los representantes de cada grupo. Son 10 grupos, ¿ya? Son 10 grupos. Son grupos creo de a 12 o a 13 para que puedan entrar todos y ya con las maquetas corregidas ya planificar para poder hacer las prácticas de los procedimientos que yo quiero que aprendan, como es la punción pleural, punción de descompresión para un trauma torácico, de un neumotórax, la colocación de un tubo de tórax, ¿ya? Que es lo principal.
¿Ya? Ok, doctor. Ya. Perfecto, entonces, quedamos así. ¿Ya? Nos vemos entonces, estamos en contacto. No se olviden, mañana hay 3 cirugías, comenzamos 8:30. ¿Ya? El primer grupo que va a ir y sigan yendo a las visitas médicas. ¿Ya? Listo, doctor. Gracias. Listo, nos vemos.